Hola amigos, esta noche vamos a hacer una pregunta peligrosa, una de esas que si se responden mal pueden terminar en discusiones eternas en la sobremesa o en hilos muy apasionados en redes sociales. Pero aquí la vamos a abordar con calma, con voz bajita y sin necesidad de demostrar nada a nadie. Solo con curiosidad, como quien acaricia la posibilidad de una paradoja histórica antes de dormir. ¿Y si Roma era más avanzada que nosotros? Sí, ya sé, suena exagerado. En una época donde puedes pedir sushi por app, ver tu serie favorita desde el retrete y hacer videollamadas con inteligencia artificial, decir que una civilización de hace 2000 años podría estar más avanzada suena a broma de alguien que se pasó con el vino especiado. Pero quédate un momento más, acomódate bien, baja la luz, porque si rascamos un poco bajo la superficie de las ruinas, entre los mosaicos, los acueductos, los papiros arrugados y los baños de mármol, tal vez encontremos cosas que nos incomoden, porque Roma, con todos sus errores, sus esclavitudes y sus excesos imperiales, también fue capaz de cosas impresionantes. Inventaron sistemas que aún usamos. Tenían ideas sobre salud pública que algunos gobiernos modernos envidiarían. Su arquitectura sigue en pie mientras edificios del siglo XX se desmoronan. Y en algunas cosas, solo algunas, tranquilos, parecían tener más claro lo que significa vivir en comunidad, en ciudad o simplemente en el cuerpo humano. Así que esta noche vamos a explorar 5 aspectos de la vida romana que, sorprendentemente, podrían considerarse más avanzados que lo que tenemos hoy. No en todo, claro, pero en esos rincones donde la historia nos lanza una mirada irónica y dice, ¿eso crees que es nuevo? Ya lo hacíamos, mejor. Si les gusta este tipo de historia contada en voz baja, sin prisa y con humor tranquilo, recuerden dejar su like, suscribirse y contarme en los comentarios desde qué parte del mundo me están escuchando. Siempre es bonito imaginar esa red de habitaciones oscuras, de gente dejando el teléfono sobre la almohada, mientras la historia les sopla suave en la oreja. Ahora sí, acompáñenme. Vamos a pasear por cloacas limpias, puertas automáticas, anticonceptivos naturales y bibliotecas que sabían más de lo que aparentaban. Porque Roma no solo fue grande, a veces también fue adelantada. Pensemos en algo que usamos todos los días, pero rara vez valoramos. Algo invisible hasta que falla. El agua corriente. Ducharnos, tirar de la cadena, lavar los platos, beber de un grifo. Todo eso parece normal, una comodidad básica. Pero durante buena parte de la historia humana, y todavía hoy en muchos lugares del mundo, eso era y es un lujo. Y sin embargo, en Roma, hace más de 2000 años, ya existía. Roma tenía acueductos. No uno, ni dos. Tuvo hasta 11 en funcionamiento al mismo tiempo, trayendo agua desde fuentes lejanas a través de kilómetros y kilómetros de canales elevados, túneles subterráneos y sifones. Todo eso sin bombas eléctricas ni cemento moderno, solo con gravedad, cálculo y paciencia. Y no era solo para los ricos. El agua llegaba a fuentes públicas, termas, letrinas comunales, talleres, jardines, plazas. El sistema estaba pensado para toda la ciudad y era enorme. Ahora hablemos de los baños públicos, las famosas termas. No eran solo lugares para lavarse, eran clubes sociales, gimnasios, bibliotecas, salas de masaje y salones de conversación, todo junto. La entrada era barata, casi simbólica, y cualquiera, ciudadano, extranjero, esclavo con permiso, podía acceder. El ritual era completo. Te ejercitabas un poco, te raspabas la piel con aceite y estrígiles, pasabas al baño de agua tibia, tepidarium, luego al caliente, caldarium, y finalmente al frío, frigidarium. Era una rutina de limpieza, pero también de relajación y pertenencia. El cuerpo importaba. Y cuidarlo era parte de la vida cívica. Las letrinas, por su parte, eran colectivas, sí, pero sorprendentemente funcionales.
Tenían sistema de agua corriente que arrastraba los desechos a través de las cloacas, con ventilación y canales bien diseñados. ¿Privacidad? No mucha. ¿Eficiencia? Más de la que uno esperaría. Y el hecho de que el sistema cloacal central, la cloaca máxima, siga en pie y funcionando en partes, dice bastante. En algunas ciudades modernas, las tuberías no aguantan ni medio siglo. Roma las hizo durar milenios. Y luego estaban las fuentes, decenas por toda la ciudad, algunas monumentales, otras modestas, todas conectadas al mismo sistema. El agua fluía constantemente, día y noche, limpia, fresca, gratuita. Beber del chorro no era una excepción, era la norma. Un ciudadano romano podía caminar por la ciudad y refrescarse sin miedo, sin monedas, solo con sed, algo que en muchos lugares hoy sería casi revolucionario. Claro, no todo era perfecto, había desigualdad. Los ricos tenían cisternas privadas, jardines con fuentes internas, incluso tuberías de plomo. Sí, plomo, que luego se volvió un problema. Pero la infraestructura urbana era objetivamente impresionante, y no volvió a verse algo similar en Europa hasta siglos después de la caída del imperio. Durante buena parte de la Edad Media la gente volvió al balde, al pozo, al orinal escondido bajo la cama, así que sí, en términos de agua, limpieza y civilidad urbana, Roma tenía ventaja. Aunque compartieras la esponja con el vecino, aunque la letrina fuera comunal y el estrígil lo lavaras a medias, seguía siendo más organizado, más higiénico y más ambicioso que muchas ciudades modernas donde el agua viene en botella y la ducha aún depende del tanque del techo. Roma fluía, literalmente, y lo hacía mejor de lo que muchos quisiéramos admitir. La arquitectura romana no fue solo monumental, fue también funcional, y en algunos aspectos sorprendentemente sofisticada. No solo levantaron templos, anfiteatros y acueductos que siguen en pie 2 milenios después, también construyeron viviendas adaptadas al clima, calles drenadas, muros que respiraban y materiales que desafiaron al tiempo. Comencemos por lo más impresionante, el concreto romano. Lo usaban para todo, desde cimientos hasta techos curvos, y su fórmula sigue siendo un misterio. Se sabe que usaban ceniza volcánica, cal y agua de mar. Pero no era solo eso. De alguna forma, lograban que ese compuesto se fortaleciera con el tiempo, endureciéndose más, no menos, al contacto con el agua. Su durabilidad no es una exageración romántica. Ahí está en el Panteón, con su cúpula perfecta aún en pie, y los muelles portuarios de Ostia que han resistido siglos de erosión marina sin colapsar. Comparen eso con nuestros edificios modernos que necesitan refuerzos cada 50 años. La forma también contaba. Los romanos sabían construir para durar, pero también para vivir bien. En las casas comunes, las domus, había patios interiores, conocidos como atrium y peristylum, que servían como pulmón de la vivienda, permitían la entrada de luz, la circulación del aire y mantenían la temperatura más estable. No necesitaban aire acondicionado. Sus paredes gruesas, sus mosaicos frescos y sus techos altos bastaban. En las insulae, los edificios de apartamentos para la clase media y baja, se usaba un sistema similar, con callejones ventilados y techos de tejas que aislaban el calor. ¿Estaban hacinados? A veces. Mal hechos. No siempre. Algunas técnicas de aislamiento térmico romano recién están siendo redescubiertas hoy por arquitectos sostenibles. Ahora pensemos en la organización urbana. Las ciudades romanas estaban diseñadas con lógica. Calles rectas, cruces regulares, foros centrales, mercados cubiertos, alcantarillado escondido, acueductos que llegaban a puntos clave. Todo estaba pensado. No había urbanismo caótico ni callejones aleatorios. El plano de muchas ciudades romanas, como Pompeya, Timgad o Londres en su origen romano, revela una planificación racional que a veces brilla por su ausencia en ciudades actuales, donde lo viejo y lo nuevo
chocan como piezas de rompecabezas, sin caja. Y claro, estaban los edificios públicos, termas, teatros, anfiteatros, circos, templos. Muchos de ellos tenían tecnología integrada, calefacción subterránea, hipocausto, sistemas de ventilación, techos corredizos, incluso mecanismos hidráulicos para levantar plataformas o inundar escenarios en las batallas navales teatrales. ¿Cuántos estadios modernos pueden hacer eso sin fallar 3 veces por temporada? Lo que impresiona no es solo la escala, sino la intención. Roma construía para durar, sí, pero también para agradar, para servir, para enseñar. Las inscripciones explicaban, las esculturas contaban historias, los espacios públicos estaban pensados para reunir, no para excluir. El cemento no era solo cemento, era cultura solidificada. Y mientras nuestras casas actuales a veces sufren goteras a los 5 años, o nuestros edificios de oficinas se sienten como hornos de concreto mal aislado, Roma sigue ahí, en ruinas majestuosas, respirando y observando, como diciendo, ¿eso es arquitectura moderna? ¡Qué simpático! Cuando pensamos en la medicina romana, a menudo imaginamos algo entre superstición y tortura. Sanguijuelas, sangrías, oraciones a Esculapio y brebajes de origen dudoso. Y sí, todo eso existía. Pero también existía otra cara, más racional, más clínica e inesperadamente avanzada. Una medicina que, dentro de sus límites, ya intuía cosas que tardaríamos siglos en redescubrir. Empecemos con el cuerpo. Los médicos romanos sabían anatomía, no toda, claro, pero bastante. Galeno, el médico más influyente del imperio, escribió tratados que serían la base de la medicina europea hasta bien entrada la Edad Media. Estudió músculos, nervios, huesos, órganos, y aunque muchas de sus teorías eran erradas, como los famosos humores, también propuso tratamientos basados en la observación, la dieta y la higiene. En sus escritos se habla de lavarse las manos, de ventilar habitaciones, de usar instrumentos esterilizados con fuego o vino, pequeños gestos que siglos después se llamarían medicina moderna. En las ciudades, los médicos estaban organizados. Existían clínicas, hospitales militares y médicos públicos pagados por el Estado para atender a los pobres. Los cirujanos del ejército romano eran especialmente hábiles. Sabían amputar, cauterizar, coser heridas de batalla y a veces incluso sacar proyectiles sin matar al paciente. Llevaban maletines con bisturíes, pinzas, sierras y agujas de hueso. Muchos de esos instrumentos, si los ves hoy en un museo, parecen sacados de una sala quirúrgica contemporánea. Pero donde Roma sorprende aún más es en el terreno de la sexualidad y la reproducción. Había métodos anticonceptivos, naturales, caseros, no siempre efectivos, pero presentes. Algunas mujeres usaban esponjas vaginales impregnadas con aceites o vinagre, otras aplicaban preparados herbales con propiedades espermicidas. Se conocía el coitus interruptus, y no era tabú. También había prácticas de seguimiento del ciclo menstrual para evitar embarazos, y conocimiento popular sobre plantas abortivas, como el silfio, una especie hoy extinta por sobreexplotación, que era tan eficaz que se volvió tesoro del comercio médico. En el parto había parteras expertas, las obstetrices, que asistían a las mujeres con conocimiento transmitido por generaciones. Sabían cómo colocar al bebé, qué infusiones ayudarían a relajar los músculos, cómo detener una hemorragia con presión y vendas. Y aunque la mortalidad seguía siendo alta, no era por ignorancia, sino por falta de recursos que hoy damos por sentado. También existía una noción incipiente de salud pública, no solo en los baños y acueductos, como vimos antes, sino en la preocupación por el aire, la limpieza, la alimentación. Hipócrates, admirado por los romanos, ya hablaba del aire, agua y lugares como factores clave en la salud. Y aunque no sabían lo que era una bacteria, sabían que la suciedad enfermaba. Sabían que el hacinamiento causaba pestes. Sabían que había que enterrar lejos a los muertos. Incluso los esclavos, aunque con menos acceso,
Eran atendidos en caso de epidemia, no por bondad, sino por lógica. Los cuerpos enfermos no producían. Roma entendía eso. Así que, aunque no tenían vacunas ni anestesia moderna, los romanos ya estaban pensando en el cuerpo como algo que debía cuidarse. No solo individualmente, sino colectivamente. Y aunque muchas prácticas eran imperfectas, el enfoque no era tan distinto del nuestro. Escuchar al paciente, observar, tratar con lo que se tiene. Y si no se puede curar, al menos aliviar. Una medicina de humanidad cruda, pero no ingenua. Una ciencia que aún sangraba, pero ya pensaba. Es fácil pensar en la tecnología como una línea ascendente, como una escalera que solo sube, de la rueda al coche, del fuego al microondas, de las cavernas al iPhone, pero la historia es más una espiral o un péndulo, y Roma fue, en muchos sentidos, una cima desde la que luego se cayó. Porque sí, hubo un tiempo en que los romanos ya tenían inventos que el mundo redescubriría mucho después. Uno de los más llamativos es el caso de las puertas automáticas. Y no estamos hablando de sensores infrarrojos, sino de una maravilla antigua atribuida al inventor griego Herón de Alejandría, que vivió en el siglo I a.C., en plena época romana. Herón diseñó templos en los que las puertas se abrían solas cuando se encendía un fuego en el altar. ¿Cómo? Con un sistema de presión de vapor, pesos y poleas ocultas que, al calentarse el aire, empujaban el mecanismo. El resultado era mágico. El sacerdote encendía el fuego y las puertas se abrían solas. ¿Tecnología? Sí. ¿Espectáculo? También. Porque Roma sabía que impresionar era parte del poder. Herón también diseñó una especie de máquina de vapor, la aeolipila, una esfera giratoria que expulsaba vapor y daba vueltas como un protomotor. No se usó para transporte ni industria, sino como curiosidad científica. Pero el principio ya estaba ahí. Conversión de energía térmica en movimiento. El mundo lo olvidó hasta el siglo XVIII. Y no solo eso, existían fuentes automáticas, surtidores controlados por válvulas, órganos hidráulicos que tocaban música usando presión de agua. Había molinos de grano que usaban corriente de río, grúas con poleas múltiples para levantar columnas, elevadores accionados con manivelas, incluso ruedas dentadas en dispositivos que calculaban posiciones astronómicas. El ejemplo más famoso es el mecanismo de Anticitera, hallado en un naufragio griego, pero de época romana, una especie de computadora mecánica capaz de predecir eclipses y movimientos planetarios. Un reloj cósmico de engranajes tan preciso que nadie pudo entenderlo hasta el siglo XX. Lo que impresiona es que toda esta tecnología estaba al alcance, pero no se industrializó. ¿Por qué? Porque Roma no era una sociedad con necesidad de automatizar. Tenía esclavos, muchísimos. Y mientras haya mano de obra gratuita, las máquinas no parecen urgentes. El ingenio se usaba para el espectáculo, para la guerra, para los templos, pero no para cambiar la estructura económica. Así que muchos de esos inventos se archivaron, o se perdieron, o simplemente no interesaron lo suficiente. Es triste pensarlo, pero también revelador. Porque no basta con tener el conocimiento, hace falta que la sociedad esté lista para usarlo. Roma tocó la puerta del futuro y luego la cerró o la dejó entreabierta, como esas ruinas que insinúan lo que pudo haber sido. Así que la próxima vez que pases por una puerta automática en un supermercado, recuerda que Herón ya lo había hecho, sin electricidad, sin wifi, solo con fuego, agua y un poco de magia técnica. En un mundo obsesionado con la productividad, con los calendarios llenos, con el aprovechar el tiempo como mantra, mirar hacia Roma puede ser incómodo. Porque aunque fueron grandes constructores, conquistadores, administradores, también fueron maestros del ocio. No del ocio vacío, no del aburrimiento moderno de hacer scroll en piloto automático, sino del otium, ese arte refinado de disfrutar el tiempo sin culpa. Y en eso, sí,
Roma nos lleva ventaja. Los romanos distinguían entre otium y negotium. El segundo era el trabajo, los negocios, las obligaciones. El primero, el tiempo libre bien aprovechado, leer, escribir, conversar, pasear, comer, pensar. Un ciudadano ideal no era solo eficiente, sino también capaz de retirarse del ruido y cultivar su mente. Séneca, Cicerón, Plinio el Joven, todos escribieron sobre la importancia de saber descansar, pero no como evasión, sino como ejercicio activo del ser. Y este otium no era privilegio exclusivo de la élite, aunque claro, la forma más lujosa de ocio sí lo era. Villas en la costa, baños termales, bibliotecas privadas. Pero incluso el pueblo tenía sus momentos, las termas diarias, los espectáculos gratuitos en el anfiteatro, los días de feria, los banquetes modestos, los días festivos. De hecho, el calendario romano estaba lleno de feriae, días sagrados donde se detenían las actividades, se honraban a los dioses y se comía bien. En tiempos del imperio había más de 150 días festivos al año. Sí, casi la mitad del calendario. Los juegos públicos, ludi, eran gratuitos, organizados por el Estado o por políticos en busca de popularidad. Incluían carreras de carros, luchas de gladiadores, teatro, música, incluso espectáculos acuáticos, y si bien hoy los vemos con horror, especialmente los violentos, hay que entenderlos también como formas de acceso masivo al entretenimiento. Una familia pobre podía pasar el día en el circo máximo, gritar, emocionarse, comer algo y sentirse parte de algo grande, sin pagar entrada. En eso, Roma entendía el poder de la cultura compartida. Además, el tiempo libre era estructurado. Había horas para trabajar, pero también para el almuerzo largo, prandium, la siesta, el paseo vespertino. La hora sexta, el mediodía, era sagrada para descansar, y nadie te juzgaba por ello. Dormir al mediodía, leer poesía, caminar descalzo por el jardín, era civilizado. Hoy, todo eso sería visto como vagancia, ineficiencia, pérdida de tiempo. Y sin embargo, los romanos lo veían como parte del equilibrio, como lo que evitaba que un ciudadano se volviera bruto o amargado. En las casas romanas había espacios dedicados al ocio, el triclinium para comer recostado y conversar, el hortus o jardín para meditar, la biblioteca donde se copiaban y leían rollos de papiro. No era lujo, era estructura mental. Un hogar debía invitar al descanso, a la pausa, al silencio activo, y eso no lo enseñan hoy. Así que sí, entre tanto hormigón, tanto scroll infinito, tantos lunes ansiosos y domingos culpables, tal vez Roma tenía algo que decirnos, que vivir no es solo producir, que el tiempo, cuando no se llena, también florece, que una buena conversación en un patio sombreado con vino aguado y pan tibio puede ser más rica que un ascenso de LinkedIn. El ocio romano era político, espiritual y profundamente humano, y tal vez, solo tal vez, más avanzado que el nuestro. Así que si siguen conmigo en esta noche larga, o si sus ojos ya se cerraron, pero su mente aún pasea entre columnas y mosaicos, recapitulamos lo impensable. Roma, esa civilización de togas, emperadores excéntricos y conquistas sin GPS, tenía cosas que aún nos sorprenden por su sensatez, por su escala o por su simple humanidad. No es que fueran mejores, ni perfectos. Roma era también esclavitud, desigualdad, imperialismo brutal y espectáculos con sangre. Pero incluso en ese contexto, supieron desarrollar ideas y sistemas que en algunos aspectos nos llevan siglos de ventaja. Agua corriente para todos, baños públicos con calefacción, concreto que sigue en pie, conocimiento médico organizado, tecnología con visión, tiempo libre pensado como necesidad, no como lujo. Y si lo pensamos bien, muchas de esas cosas las hemos olvidado, complicado, o transformado en versiones más frágiles. Construimos torres que se caen antes del centenario. Olvidamos el poder de descansar sin culpa. Llamamos avance a lo que a veces solo es acumulación.
y nos reímos del pasado mientras ignoramos que en algunas cosas ya habíamos llegado. Y luego retrocedimos. Roma no era futurista, era profundamente presente. Sabía mirar el cielo, pero también sabía pavimentar el suelo. Sabía organizar ciudades, escuchar a los cuerpos y construir imperios de piedra y de papel. Y aunque todo cayó, como cae todo lo que se cree eterno, nos dejó planos, ruinas y ecos que aún podemos seguir. Tal vez lo más avanzado que tenía Roma no era su cemento, ni sus relojes solares, ni sus elevadores de teatro. Tal vez era esa noción de que vivir bien no era correr, sino saber cuándo detenerse. Y con eso, amigos, si todavía están despiertos, les agradezco por acompañarme en este paseo nocturno por lo que fue, lo que pudo ser, y lo que curiosamente ya habíamos descubierto antes de perderlo. Si les gustó este episodio, dejen su like, suscríbanse y cuéntenme en los comentarios desde dónde me están escuchando y qué hora es allá. Me gusta imaginar esa red de faros apagándose poco a poco mientras esta voz, tranquila, los acompaña hasta el último pensamiento. Y si esta noche sueñan con villas frescas, acueductos que cantan, patios silenciosos donde nadie revisa el reloj, no se preocupen, es solo Roma recordándoles que el futuro también puede estar atrás. Hasta la próxima, soñadores históricos, y que el pasado los arrulle, sin prisas.